¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Riofrío y mi compañero es Martín Tinoco y esta vez vamos a hablar sobre lo que es los inhibidores de la replicación e inhibidores de la transcripción. En este caso vamos a comenzar hablando sobre los tipos de inhibidores de replicación. Aquí vamos a encontrar dos tipos, los cuales van a ser los que estén encargados, por un lado, de bloquear la replicación del ADN. Eso se va a dar al detener la elongación de la cadena. La característica de esto es que la cadena se va a ir haciendo más lenta y va a permitir que la división celular se haga muchísimo más lenta. Esto se da en células de rápido crecimiento y en virus. Por otro lado, tenemos los que van a actuar sobre las enzimas de replicación y formen complejos con el ADN. Esto va a impedir el desenrollamiento de la cadena en sí. En temas de los ejemplos de los inhibidores de replicación, vamos a encontrar dos. Por ejemplo, la netropsina, la cual es una poliamida con actividad antibiótica y antiviral, que también es conocida como congocidina y sinanomicina. Esta es un claro ejemplo de lo que es el primer tipo de inhibidor de la replicación, la cual va a bloquear la replicación del ADN al detener la elongación de cadena. Por otro lado, vamos a tener la novobiocona, que es un antibiótico aminocumarina que está producido por la bacteria Streptomyces niveus. Este antibiótico se va a activar frente al Staphylococcus epidermidis y puede usarse para diferenciarlo de otros coagulazos negativos. Una característica de esta es que fue autorizada para uso clínico con el nombre comercial de albamicin. Esto se dio en la década de los 60 y además que su eficacia ha sido demostrada mediante ensayos preclínicos y clínicos. Desde entonces ha sido retirada del mercado. Esta novobiocina es efectiva para el tratamiento del estafilococcus aureus resistente a la meticilina. Listo, y ahora yo voy a proseguir con algunos de los mecanismos de inhibidores de la replicación. Para poner a cabo este tipo de mecanismos es necesario hablar un poco de los tipos, unos ejemplos de esos, por ejemplo, fármacos utilizados. Por ejemplo, la nitroserias, que es un inhibidor poco específico que va a provocar una acción citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre grupos aquilo y diversas moléculas nucleofílicas presentes en las células. Estas actúan preferentemente a nivel del ADN y en bases de AR, en bases concretas de las bases nitrogenadas. Estas pueden tanto reaccionar con los grupos fosfato y alquilar la base de ARN. Esta produce una toxicidad pulmonar en forma de fibrosis, así como gastrointestinal. Un inhibidor similar a este es la mitomicina C. Los usos o aplicaciones que podemos dar a este nitrosurias es que puede entrar, como esta tiene una función de entrar al cerebro, ya que son capaces de cruzar a través de la zona conocida como la barrera hematoencefálica, que es una área especial que evita que la mayoría de los medicamentos alcance el cerebro. Esta acción hace con que sea un medicamento muy importante y muy útil para tratamientos de ciertos tipos de tumores cerebrales. Otro tipo de mecanismos es el ciprofloxacino, que es un inhibidor poco específico que actúa en procariotas sobre el ADN girasa y por tanto no produce la replicación. Este es un tratamiento típico en las infecciones por anthrax y los efectos antibacterianos de la ciprofloxacino se deben a la inhibición de topoisomerasa 4 y de la ADN girasa bacteriana. Estas topoisomerasas alteran el DNA introduciendo pliegues superhelicoidales en el ADN y de doble cadena, que va a facilitar el desenrollo de las cadenas. El uso principalmente, como les mencionaba, aparte de infecciones por anthrax, esta puede prevenir ciertas infecciones causadas por bacterias como la neumonía, gonorrea, fiebre tifoidea, infecciones de la piel, del huesos, articulaciones y abdomen y próstata. Algunos otros inhibidores es los inhibidores de la ADN polimerasa. Este se utiliza en tratamientos de la herpes, la simple 1 y la 2.
Y de la ADN polimerasa va a permitir que la replicación del material genético de los virus, como el herpes mencionado anteriormente, y lo que va a incorporar los nucleótidos correspondientes. Estos fármacos, el mecanismo es que van a inhibir o sea, los fármacos inhibidores de esta enzima no van a destruir estos virus, sino que van a impedir que proliferen. Estos fármacos van a ser en general análogos de bases nucleicas y con estructuras no nucleosídicas. En el caso de lo que es la transcripción, igual vamos a encontrar tipos y ejemplos de inhibidores de esa transcripción. Por ejemplo, en el caso de los tipos, pueden ser considerados dos tipos fundamentales de inhibidores en este proceso. El primero, los que nos vayan a impedir la separación de la cadena de ADN. Esto por lo general son también inhibidores de la replicación. Y aquí vamos a encontrar bastantes características similares a los inhibidores que se dieron en la replicación. Otros son los que vayan a actuar de forma directa con las ADN polimerasas. Algunos ejemplos de inhibidores de la transcripción, pero en sí, de importancia médica, tenemos que se va a encontrar entre ellos la rifampicina. Esta va a actuar sobre la ARN polimerasa y va a impedir la fase de iniciación. Una sustancia denominada también alfa-amipidina, en la cual va a inhibir la síntesis de ARN mensajero en organismos de eucariotes, pues esta va a actuar sobre el ARN polimerasa 2 y así va a ejercer su función de inhibición en la transcripción. Estos inhibidores van a presentar importantes aplicaciones terapéuticas y una inapreciable valor sobre el uso del laboratorio. En el caso de los procariontes vamos a encontrar la rifampicina. Esta va a estar empleada en el tratamiento esencial para la tuberculosis. El mecanismo de esta es que se va a unir sobre el ARN polimerasa y va a cambiar su conformación. Aquí va a impedir la iniciación de la transcripción y no va a tener efecto sobre la ARN polimerasa de eucariontes. Esta rifampicina, o también conocida como rifampina, es un agente bactericida de amplio espectro. Esto va a impedir la síntesis de ácidos nucleicos en las bacterias al unirse a la polimerasa de ARN y va a depender del ADN. Es activa contra bacterias gram positivas, contra algunas micobacterias, sobre todo contra el Mycobacterium tuberculosis, como se dijo anteriormente en el caso de la tuberculosis, pero también contra el Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae y contra algunas bacterias gram negativas, en la que vamos a encontrar la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Aquí, como decía antes, vamos a encontrar inhibidores que sirvan tanto para la replicación como la transcripción, y ese es el caso de la dactinomicina o actinomicina D, el cual fue el primer antibiótico utilizado en el tratamiento quimioterapéutico de tumores. Este tiene la característica de que se va a unir al ADN molde y va a interferir con los movimientos de la ARN polimerasa a lo largo del ADN. Esta actinomicina D va a influir la proliferación de células, perdón, mediante la formación de un complejo estable con el ADN y aquí va a interferir en la síntesis de ARN dependiendo de ADN. La característica fundamental de esta es que va a ejercer un efecto antineoplásico. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a dejar que se formen nuevo tejido o tejido tumoral en el paciente. Listo. Y sumando más a la información que mi compañero decía sobre las rifamicinas, estas son un antibiótico macrocílicos catalizado por un grupo naftohidroquino cromóforo separado por un largo puente alifático con un grupo acetilo en C25. Y su mecanismo de acción es unirse a la subunidad beta de la polimerasa de ARN que va a depender del ADN para formar un complejo estable de fármaco-enzima. Y la unión del fármaco suprime la formación de cadenas de síntesis de ARN. Y como ya había mencionado mi compañero, este tiene un uso principalmente para bacterias gram positivas o otras gram negativas, como Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, índolos positivas y índolos negativas, Klebsiella.
y también un fármaco muy utilizado contra Staphylococcus aureus. También esto va a tener uso para ciertas cepas de meningitis y púrpura. Otro tipo de mecanismo que podemos mencionar es la dactimomicina o también llamada actimomicina D, que fue el primer antibiótico utilizado en el tratamiento de quimioterapéuticos de tumores. El mecanismo que está involucrado es que va a unir al ADN mole y va a interferir con el movimiento de la ARN polimerasa a lo largo del ARN. Otro ejemplo es, tenemos los antimetabolitos. Lo que cumple en función es reemplazar, inhibir o también competir con otros compuestos específicos en el interior de una célula, con el objetivo de interferir en sus funciones. Muchos de estos antimetabolitos son utilizados principalmente en enfermedades, para el tratamiento de enfermedades como sulfamanidas y otras afecciones con diversos tipos de cánceres, donde se está utilizando metrexato, fluorouracilo y bromuracilo. Y esto es todo lo de nuestro aporte del día de hoy. Muchas gracias.